Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este día para compartir la tercera clase del taller de evangelismo. En esta tercera clase quisiera hacer, antes de hacer una pequeña introducción, la semana pasada, si usted bien recuerda, estuvimos viendo ya la primera visita, cuando tendremos la primera visita con el prospecto y comenzamos a presentar el evangelio, pero estuvimos viendo, no lo concluimos, vimos una parte, ahorita vamos a retomarla, pero creo que quedaron algunos pendientes, algunas cosas, algunas recomendaciones importantes que hacer previo a esto, y por eso quisiera pasar estas recomendaciones antes de continuar con el tema completo del evangelismo, ¿no? Entonces, entre estas recomendaciones, recuerda que estamos hablando que es necesario tener una Biblia especial para evangelismo. Y es importante porque en esta Biblia podemos hacer anotaciones, tener ahí material que podamos utilizar para evangelismo. Incluso ahí puede tener esa Biblia folletos, puede tener algunos bosquejos, algún material, que sea su Biblia para compartir el evangelio. Durante el tiempo, mientras más va haciendo el evangelismo, va usted a tener más oportunidad de ir poniendo ciertas cosas, ciertas herramientas que le va a servir a usted para el desarrollo del plan de evangelismo personal. Así que esta clase vamos a hablar sobre cómo iniciar el proceso de evangelización. Os invito a que considere los siguientes puntos importantes. Hacer apuntos previos a su Biblia. Esa Biblia que habíamos dicho, es importante hacer ciertos apuntes. Les comenté, por ejemplo, ahí dice Evangelismo a Biblia abierta. Y tenemos ahí un texto, Mateo 4:4, que es el texto que podemos tener como, ¿cómo se llama? Como introducción. Es la introducción donde decimos, pues, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la manera de decirle, gracias, gracias por permitirnos iniciar este curso, gracias porque usted ha abierto esta oportunidad. Ciertamente todos tenemos necesidades materiales, pero no solamente necesidades materiales, también tenemos necesidades espirituales. Y usted al aceptar este estudio demuestra que usted tiene necesidad espiritual. Así que Jesús dice que necesitamos, y ese alimento viene de la palabra de Dios. Y entonces, como dijimos, apuntamos uno punto y ponemos como la primera clase, vamos a empezar con el versículo inicial que es Hechos 20:32. Y entonces te apuntamos, vamos a iniciar, o sea, voy a empezar a predicar evangelismo. Bueno, ya sé cuál es el texto que debo iniciar, Hechos 20:32. Y entonces ya lo apunto y me dirijo a Hechos 20:32. Y entonces leemos allá, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Dice que este texto lo podemos remarcar y aquí se da cuenta, he sacado una línea, usted lo puede utilizar en dos colores, como usted se sienta más cómodo, pone allá, los encomiendo a Dios, esa es la primera parte. Muchos se encomiendan a Dios, muchos quieren encomendarse a Dios, pero también dice a la palabra de su gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la palabra? Dijimos, hacer un pequeño estudio de qué es la palabra. Les di material, les he hablado de material que vamos a tener para que pueda usted hablar un poquito sobre la Biblia, sobre qué es la Biblia, qué es la palabra, cuáles son las características de la Biblia, si en caso de que no sepa la persona o no tenga conocimientos de la Biblia o tenga deficiencias en cuanto a entendimiento de qué es la Biblia, se le puede dar un pequeño estudio pequeño de lo que es la Biblia y por las características importantes, únicas de la Biblia. Después de ahí, dice, porque tiene poder para sobreedificarnos, para sobreedificarnos. Entonces, ¿qué es sobreedificar? Es construir. ¿Qué puede construir? Y entonces nos vamos a Salmos 127, 1 y 2. Entonces, ahí nos vamos y leemos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabajan las que
pero en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabaja la guardia. Por demás, que nos levantéis de madrugada y vais tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará el sueño. Y ya vimos que construir una casa, que un hogar, necesitamos a Dios en medio porque podemos hacer varios ejemplos en cuanto a la necesidad de Dios en el hogar y que el trabajo y el esfuerzo que hagamos vale la pena cuando Dios está con nosotros y que si Dios nos guarda, si Dios nos cuida, si vamos a trabajar, al final de cuentas las preocupaciones, Dios, ponemos nuestras preocupaciones en manos de Dios y podemos descansar. Esa es la primera parte, o sea, ese tiene el poder para sobreedificarnos, para hacernos crecer. Y entonces nos vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17, ahí lo apuntamos, ya sabemos que vamos a ir para allá. Y entonces ahí vamos a ver, toda escritura es útil. Y entonces ya continuamos con el evangelismo. Y esta es la manera en que nosotros vamos a estar apuntando en nuestras Biblias. Es lo que yo les decía, todo lo que vamos a ver en los las diferentes clases, usted puede ir sacando ese resumen e ir apuntando estos textos en su Biblia y lo puede utilizar muchas formas. Por ejemplo, hoy te estoy escribiendo aquí con azul, entonces ya sé que la primera clase es en azul, la segunda clase es en rojo, la tercera clase es en negro, la cuarta clase es en verde y podemos ir poniendo diferentes colores y ya sé que los textos rojos pertenecen a la segunda clase, los textos verdes a la cuarta clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Bueno, es que ya se nos acabaron los colores. Entonces, los textos azules rayados pertenecen a la clase 10. Los textos rojos redondeados pertenecen a la clase 11, ¿no? Usted puede poner una manera que usted identifique cuáles son los textos y usted pueda ir pasando de lugar en lugar durante la Biblia. Debe llevar de recomendaciones que durante la visita debe ir con un acompañante. Lo mejor es siempre ir acompañado de alguien, que alguien te acompañe, que alguien entre dos. El Señor Jesucristo dice que cuando mandó a predicar, mandó de dos en dos para que fueran y predicaran en las diferentes aldeas. Así que es siempre bueno ir acompañado. Y ese acompañante debe ser una persona de apoyo, alguien que te vaya a servir, que te vaya a ayudar durante la predicación. Así que llevar adicionalmente de tu Biblia, la Biblia de la persona, puedes llevar un par de Biblia extras por si el contacto está con otra persona, pero independientemente de eso, de preferencia tener Biblias, si no parecidas, muy similares, o sea, prácticamente para que no tenga una Biblia grande, una Biblia pequeña. ¿Por qué? Porque el acompañante puede usar la Biblia para buscar los textos, mira los textos del acompañante, tú dices Hechos 20, y tal vez la persona no sepa buscar los textos, entonces el acompañante busca Hechos 20, le muestra dónde está, se lo entrega, aquí está, entonces ya la persona ya lo ve, le comparte ese, y toma la otra Biblia, la tiene, y cuando vea el texto, el contacto es preferente que lea los textos. Si tienes dificultad para lectura, puedes hacer preguntas. Por ejemplo, Hechos 20, dice que debemos encomendarnos o que Dios, Pablo encomendó a quién, a quién encomendó, a quién, a Dios, ¿verdad? Y también dice que debemos encomendarnos a qué, a la palabra de su gracia, ¿no? Entonces ya estamos allá a la palabra de su gracia. Entonces tú le puedes ir haciendo preguntas sobre lo que dice el texto para que vaya tratando de leer y entender lo que dice el texto. El acompañante debe buscar el siguiente texto e intercambiar las Biblias. Sabes que te doy una Biblia, me das la otra y ya con el nuevo texto para leer. Eso es importante. Adicionalmente, es importante y sería una cosa muy buena, es que el acompañante realice en un papel, vaya poniendo los textos que se están tratando con tal de que esos textos se les deje al contacto y que él pueda revisar posteriormente estos textos, los pueda leer con calma, pueda analizarlos y ya tiene una referencia de lo que vio. Ah, sí, cierto, vi este texto, vi este texto. Entonces, él puede revisar. E incluso, si, por ejemplo, hay ciertas Biblias, por ejemplo, hay ciertas Biblias que son económicas y tal vez la persona no sepa encontrar el texto, pero tú le pones el texto
y entonces a un costado le pones página y el número de página donde se encuentra el texto. Entonces es mucho más fácil que la persona que es el contacto, que no tiene mucha agilidad con la palabra de Dios, en la Biblia que ella tenga, ya le pone allá el número de página, y entonces ya sabe que cuando vea el texto, la página tal, la busca y ya puede leer el texto. Eso sería un material de apoyo para la persona. Entonces, sí, hasta ahorita vamos a estar viendo así poco a poco algunos aspectos en cuanto a las visitas. Entonces, ya tenemos aquí que hemos visto que tenemos que preparar nuestra Biblia, tener los textos apuntados, de preferencia de una manera que podamos organizarnos, de que debemos ir con un acompañante de preferencia, debemos llevar Biblias adicionales, que debemos, el acompañante debe ayudarnos con los textos, que la persona debe leer los textos y en un momento dado hacer preguntas sobre los textos, que al final se le tiene que entregar un papel con los textos escritos. Entonces, estos serían como las recomendaciones para hacer esto. Así que hasta aquí la introducción a este ¿cómo se llama? Curso, a tercera clase. Hasta aquí llegamos las recomendaciones. Vamos a regresar, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. Ya recuerda que la semana pasada estuvimos viendo el tema. Vamos a tratar de avanzar con el tema ya de la presentación. Así que si no hay alguna pregunta, continuamos. Puede levantar su mano, si tiene una pregunta, levante la mano y con todo gusto podremos darle la palabra para que usted pueda hacer la pregunta. Ok, dice la palabra de Dios así que antes que nada, recuerde, es como empezamos, antes que nada, permítame decirle gracias, ahí vamos a ir un poquito rápido, gracias por este estudio, gracias, Jesús dijo lo que habíamos dicho, Mateo 4:4, tenemos todas necesidades materiales, pero también hay necesidades espirituales, así que lo felicitamos, reconocemos, gracias, qué bueno que usted reconoce que tiene una necesidad espiritual. Vamos a empezar con este estudio, lo que Dios tiene para ti, para los míos, y empezamos con Hechos capítulo 20:32, el primer texto que vimos. Hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Vimos que encomendar a Dios, la gente se encomienda sus causas, se encomienda sus hijos, encomienda sus trabajos, e incluso hay quienes encomiendan causas ilícitas, las encomiendan a Dios porque todos están buscando que Dios les esté a su favor, que Dios les bendiga, que les ayude, que quieren tener una vida mejor, que quieren tener éxitos, que quieren estar bien con Dios. Pero muchas veces se piensa que Dios es como una lámpara de Aladino, la cual va a resolver todos nuestros problemas. Esto ya lo vimos, así que Dios resuelve problemas, ¿sí? Pero dice que Dios quiere ayudarte y puede ayudarte en muchas necesidades. Todos creemos y no hay duda que Dios puede ayudarnos en muchas necesidades, en enfermedades, en trabajo, en ayudarnos a crecer el negocio. Todo eso lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Pero vimos que no solamente dice que hay que encomendarse a Dios, sino que el versículo dice, y es cuando dice, lea el versículo, que es lo que dice, que hay que encomendarse a la palabra de su gracia. Y aquí hablamos, aquí es un poquito, decimos el paréntesis, que si la persona conoce de la Biblia, pues continuamos. Si no conoce la Biblia y no entiende qué es la palabra de Dios, no conoce qué es la palabra de su gracia, entonces se le habla un poco sobre las características de este único libro, este libro maravilloso, y como dijimos, tenemos la lección aparte, la cual usted puede compartirle. ¿Ok? Pero supongamos que ya le dimos que sí entiende la palabra, que es la palabra, y tiene un concepto agradable hacia la palabra, entonces continuamos. Así que la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra sobreedificarnos es hacernos crecer. Entonces, vamos a hablar qué poder tiene la palabra. Y dijimos que nos vamos al Salmo 127, donde dice que Dios tiene la capacidad de edificar nuestra casa, nuestro hogar, y que cuando trabajamos con Dios, podemos edificar, pero si trabajamos sin Dios, es en vano trabajar, querer tener un hogar, y explicamos que todos quieren un hogar hermoso, una
familia hermosa, pero que necesitamos a Dios en nuestra vida para que se haga conforme a la voluntad. Así que también hablamos de que Dios, que si Dios no está con nosotros, si no nos cuida a nosotros, en vano ustedes que estemos nosotros pendientes y haciendo mil cosas para cuidarnos, porque Dios es el que nos protege. Asimismo, por más que estemos buscando nuestra economía, estemos buscando las cosas, si Dios no es el que está con nosotros, vamos a ir a descansar, pero no vamos a descansar porque hay muchas preocupaciones. Pero aquellos que creemos en Dios, podemos descansar tranquilamente. Y vimos un poquito sobre esta situación y hablamos un poquito amplio. Si tiene alguna duda sobre esto, puede ver el tema anterior, donde está más amplio explicado. Estoy yendo un poquito rápido para poder ir avanzando y entrar al tema que es donde nos quedamos. O sea, ¿por qué las personas no quieren ayuda? ¿Por qué rechazan la palabra de Dios? Porque no la quieren leer, no la quieren conocer, no la quieren obedecer, no les interesa lo que Dios quiere y desconocen las grandes bendiciones. Y hablamos de que es como que alguien tuviera un control remoto de una televisión, que tuviera una televisión y jamás viera lo que es el manual, cómo se debe utilizar. Así que hasta aquí quedamos. Ahora, este manual está, lo que Dios dice para nuestra vida, aquí nos quedamos. Dice que Dios, no, pero avanzamos un poquito más, que toda la escritura es útil para enseñar, para revelar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté perfectamente preparado para toda buena obra. Esto lo estuvimos viendo el día anterior. Y hablamos de que la Biblia es útil, o sea, que funciona, que sirve. ¿Para qué? Para enseñar. Nos enseña muchísimas cosas. Hablamos sobre el matrimonio, hablamos sobre la necesidad de que las personas, que el marido aprenda, que la esposa aprenda a sujetarse a su marido, pero tiene que primero aprender a sujetarse a Dios, al Señor. Si no, es imposible. Así que la mujer tiene que aprender a tener una sujeción. Y dijimos que la sujeción de la mujer no es un estado de estar bajo el hombre, sino más bien es un respeto que se le tiene, así como se respeta a Jesús, así como se le sirve a Jesús por amor, así como tienes una relación con Jesús porque por quién es él, porque por cuánto lo amas, por cuánto lo respetas, así también la esposa debe sujetarse a su marido. Y incluso el hacer eso es sujetarse a Cristo, porque Cristo te manda, manda a la mujer a sujetarse, así como el hombre necesita ser la cabeza del hogar, o sea, tiene que la responsabilidad de dirigir el hogar. Sí tiene autoridad, pero no es una autoridad impositiva o como si fuera un capataz, sino que así como Cristo tiene autoridad sobre la iglesia y que Él dirige a la iglesia con amor, así como la iglesia tiene una relación con Cristo y Cristo con la iglesia, así los maridos debemos cuidar, así como Cristo cuida a la iglesia, como la sustenta, la limpia, la tiene bien. Así el marido debe tener cuidado con la esposa. Y esto acabaría con muchos problemas. Entonces, hablamos de esto. Cuando estamos hablando de esto, podría haber a veces un poquito de problemas, dijimos, porque pues a veces hay circunstancias con los matrimonios. No hay que meterlos mucho, no hay que dar tanta información en cuanto a querer resolver un problema de matrimonio. Recuerda que las personas son inconversas y todavía no van a entender muchas cosas de la autoridad y de la sujeción, no lo van a entender. Es una cosa superficial. Y se les habla la necesidad de que el marido ame y que la mujer se sujete. Y también hablamos de que si hay hijos, también decirle como padres, tenemos que enseñar a sus hijos a obedecer los mandamientos de Dios. Y el mandamiento es que los hijos obedezcan a los padres, que ese es un mandamiento que deben cuidar. Y también los padres deben saber educar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Así que todo lo que estos textos, la intención de estos textos es mostrar a la persona que necesitamos la palabra de Dios para, para crecer en nuestras relaciones, para tener relaciones mejor, pero necesitamos la palabra de Dios porque ella es la que nos muestra cómo debemos hacer las cosas. O sea, nos enseña. Por eso tiene el poder de enseñarnos. Hasta aquí nos quedamos.
Y pasamos al segundo punto. Dice que para redarguir. Ahora sí voy a ir lento porque vamos a empezar el tema. Dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo 3:16 y 17, dice que la palabra es útil para enseñar y para redarguir. La palabra redarguir es un término bíblico que quiere decir que aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. En términos estrictos se usa un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. Sería como amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Pero redarguir es cuando nosotros comenzamos a autocorregirnos o autopreguntarnos. Y comienza a escuchar y dice la esposa, entonces la sujeción. Entonces, cuando yo le grito, cuando yo me pongo a la defensiva, cuando yo lo agredo, como que a Dios no le gusta esto. Debería yo aprender un poquito más a calmar mi pensamiento. Cuando el marido dice, yo soy el responsable de la vida espiritual de la familia, y no estoy tomando en cuenta nada para Dios. Esto es redarguir, porque la palabra misma te está haciendo usar argumentos contra ti mismo. Estás empleando estos argumentos y estás viendo lo que escuchaste, te está haciendo preguntas a ti, te está haciendo que tú comiences a ver cómo está tu condición y entonces te anima a autocorregir, a cambiar las cosas. Pero si no hay este pensamiento de análisis de cómo estoy, si no hay este pensamiento de análisis como estoy, entonces va a haber un problema, va a haber una situación que no vamos a poder corregirnos, porque nosotros estamos bien, no entiendo lo que está pasando, pero la palabra tiene como finalidad demostrar nuestra condición en la que nos encontramos. Y ese impacto que recibimos nos hace tener el deseo de corregirnos, de autocorregirnos. Así que la palabra tiene el poder de autocorregirnos. Mire, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esta es la finalidad. Por eso el redarguir es esto, que la palabra va a entrar en nosotros, la vamos a escuchar, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, va a estar hasta lo más dentro de tu corazón. Y entonces, al escuchar la palabra misma nos va a hacer discernir los pensamientos que tenemos, cómo pienso, cómo actúo. Pero no solamente eso, va a revelar también las intenciones de nuestro corazón. En verdad, estoy haciendo esto porque quiero agradar a Dios o porque quiero fama o dinero. En la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más oculto. Así que cuando comiences a escuchar la palabra de Dios, te comienza a mostrar los lugares más oscuros de tu vida y dices tú, ¡ay, Dios mío! Esta parte yo no la quería ver, pero me está alumbrando la palabra de Dios y me comienza a confrontar a mí mismo. Eso es redarguir para que nosotros podamos ver nuestros errores. Es como dice Santiago también, que la palabra de Dios es como un espejo que nos hace mirar tal como somos y nos mira la imperfección que tenemos y entonces al mirar la imperfección tenemos que buscar la corrección de esa imperfección. Entonces, la palabra tiene este poder de corregirnos. ¿Por qué? Porque así como nosotros pensamos, porque tal como pensamos, así en nuestro corazón, así somos. Mire que el detalle es de que como somos en el corazón, así somos en realidad. Como pensamos, como sentimos, así somos en realidad. Podemos aparentar que tenemos amor, pero si dentro de nuestro corazón no hay ese amor, si dentro del corazón no hay ese deseo de ayuda, si no sale desde adentro del corazón, aunque parezcamos que somos las personas correctas, no vamos a ser realmente, solamente va a ser una apariencia,
una hipocresía. Y sabe, la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos y desnudarnos que estamos viviendo incorrectamente o estamos pensando o que estamos diciendo que somos así, pero por dentro no lo somos y el corazón no lo demuestra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos visto que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, pero también tiene el poder para corregir, para corregir. La palabra corregir, sí, de esta palabra griega, que es epanortosis, esta palabra significa restauración a un estado recto o correcto. La palabra epi, arriba o de nuevo, y orto viene de diotorma, en reforma, de ahí la corrección. Se usa en las escrituras en 2 Timoteo, 2 Timoteo 3:16, refiriéndose a la mejora de la vida y del carácter para corregir. La palabra de Dios nos muestra, nos ayuda no solamente a mostrarnos dónde está, sino nos ayuda a restaurar nuestro estado correcto, a restaurarnos delante de Dios, a que lleguemos a un estado de acuerdo, a un estado a un estado de santidad y de estar bien delante de Dios. Lo que busca la palabra de Dios es precisamente corregir, reparar, volver a un estado correcto. Y eso es lo que, por eso necesitamos a la palabra de Dios, porque tiene el poder de corregirnos. Muchas veces decimos, es que la persona nunca se va a corregir, es que la persona nunca va a cambiar, es que la persona no va. ¿Cuántas veces se pierde la esperanza de una persona que cambie? Pues déjeme decirle que sí puede haber cambio porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar. Y hay muchos ejemplos de personas que cambian su vida porque son corregidos por la palabra de Dios. Y tal vez usted y yo debemos ser esos ejemplos de corrección. Mire, Pablo va a escribir algo interesante. Mire, aquí va a hablar de 2 estados. Dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentéis, esto también os revelará Dios. Pablo dice, comienza su escrito y dice, no es que yo sea perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir, en realidad, muchas veces confundimos la palabra perfecto como alguien que no se equivoca. Pero la palabra perfecto significa estar completo, estar maduro, estar lleno, de alcanzar la medida correcta. O sea, Pablo dice, no es que yo haya alcanzado la medida correcta, no es que yo tenga lo suficiente, no, sino que él todavía tiene que proseguir, tiene que luchar, seguir buscando, alcanzar eso que Dios le había prometido por medio de Cristo, o sea, la vida eterna. Y ese es un pensamiento que tenemos que tener. Nosotros tenemos en la vida un proceso de corrección. No estamos perfectos, no estamos corregidos completamente, no tenemos todo lo necesario, pero debemos nosotros proseguir para lograr alcanzar esa vida eterna. ¿Qué es lo que hace Pablo y qué nos invita a hacer? No pretender haber alcanzado, porque un problema que tiene el ser humano y principalmente aquellos que vienen a la palabra de Dios es que creen que ya alcanzaron el estado de santidad, ya llegué a un estado correcto y ya estoy bien. ¿Por qué? Porque creo en Dios, porque soy buena persona, porque no hago las cosas malas. Pienso que estoy en un estado correcto. Pablo dice, yo no lo he alcanzado, porque es un proceso de toda la vida. Dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué va a hacer? Olvido lo de atrás, lo que ya pasó, o sea, las cosas malas que hice, pero también las cosas buenas.
porque muchas veces se tiene el pensamiento que porque ya hice cosas buenas, yo era muy bueno porque daba muchas aportaciones en la iglesia, porque yo trabajaba mucho, porque yo oraba mucho, porque yo ayudé mucho. Dice Pablo, todo eso que hice, porque yo prediqué mucho, todo eso que hice lo dejo atrás. Ahora me extiendo por lo que está delante. De hoy para adelante, así que las cosas buenas y malas quedan atrás. Lo que tiene que hacer es avanzar hacia adelante, proseguir a la meta, a ese llamamiento, a ese premio supremo que es la vida eterna. Así que esto es lo que permite corregirnos. El poder de corregirnos es que nosotros busquemos siempre ir más hacia la meta, correr. Y dice Pablo, termina diciendo, todos los que somos perfectos. Y esto es un tema muy profundo porque primero dice que no es perfecto y luego dice que sí es perfecto. Pero esa segunda perfección está hablando que los que hemos alcanzado perfección en Cristo Jesús, aquellos que han sido lavados y perfeccionados por Cristo Jesús, porque la perfección la encontramos en Cristo Jesús. Pero entre tanto, también nosotros tenemos que luchar en corregirnos. Esa es la intención de esta corrección. Por eso la palabra de Dios tiene la capacidad de corregirnos, tiene la capacidad de corregirnos, pero no solamente eso, tiene la capacidad de instruirnos en justicia. Hebreos 5:11 al 14 dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra tiene la capacidad de hacernos entender las cosas correctas y cuáles son las cosas incorrectas, cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, para instruirnos en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que a Dios le llama correcto. Pero necesitamos ejercitar esos sentidos, pero para esto necesitamos alimento. Mire, cuando dice que un niño puede haber personas que pasen muchos años y que no se alimentan de la iglesia, de la palabra de Dios, y en vez de convertirse en ya maestros, se hacen tardos para oír. Mire, tardos para oír significa personas que no están abiertas su oído para escuchar la palabra de Dios. Han dejado de escuchar la palabra de Dios, pueden estar en la iglesia, pero no están escuchando a Dios. Por eso es una necesidad el escuchar. Mire, se tiene que volver a enseñar los principios, las bases. ¿Por qué? Porque no han logrado crecer, no han logrado madurar, no han crecido, siguen siendo niños y necesitan lechita. No se les puede hablar, no pueden pensar en la palabra, digo, en la madurez, en el elemento sólido. ¿Por qué? Porque son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Qué es esto? En la palabra que nos dice que es correcto y que es incorrecto. Y ahí tenemos personas que todavía tienen 10, 15 años, 20 años, 30 años, que están escuchando la palabra de Dios y de repente todavía están pensando, ¿será bueno o será malo tomarme una cerveza? ¿Puedo tomarme una? ¿Puedo tomarme dos? Hay quienes están todavía pensando, ¿será bueno que vaya el domingo o mejor voy a la fiesta que me invitaron? ¿Será bueno que yo me meta a alguna actividad o mejor que lo haga alguien? Todavía están en ese discernimiento, todavía no logran entender las cosas buenas y las cosas malas. Todavía se preguntan, ¿será bueno? ¿Será pecado que yo me tatúe? ¿Será pecado que yo diga chistes de doble sentido? ¿Será pecado que yo hable con insultos? Son palabras, nada más. Todavía no tienen la capacidad de discernir. La palabra de Dios tiene la capacidad de instruir a las personas para hablar correctamente, para vivir correctamente, para entender lo que es bueno y que es malo. Esto tiene la capacidad. Mire,
Dice allá en 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mire, los santos, los que han alcanzado esa madurez, ese crecimiento, esos que han sido instruidos en justicia, van a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, no sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Es que yo las agarré para cortar mi alambre. A ver, permítame. Dice, o no sabéis, no sois dignos. Ah, no, esa no. Punta, sí. Delgada, sí, ya sé, pero no. Ok, ya Están está. abiertos los micrófonos. Sí, sí, sí. Vamos a hacer, ya. Dice así, vamos nuevamente. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis, hermanos, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6, 2 al 3. Pablo les estaba hablando a los hermanos de Corinto que tenían muchos problemas porque no habían madurado, estaban peleando entre ellos, no podían juzgar las cosas de este mundo. Y dice, ustedes van a juzgar, y en este juzgar ustedes son los representantes de las cosas correctas de la vida, del juicio, de la justicia de Dios en la tierra. Ustedes son los representantes de eso. Ustedes son los que están santificados. Entonces, no pueden juzgar las cosas que son correctas delante de Dios. No saben juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Son cosas pequeñas las que juzgamos en este lugar. Así que si nosotros no somos instruidos en justicia, si no logramos instruirnos, vamos a tener problemas para saber lo que es bueno y qué es malo. Y vamos a estar todavía así como ellos, sin saber sin poder juzgar las cosas correctamente. Por eso es importante que seamos instruidos en justicia. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. ¿Con qué fin? ¿Por qué todo este fin? Porque el fin de esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, completo. ¿Se acuerda? Pablo está buscando la perfección, no lo ha alcanzado. Dice, él prosigue. El deseo de todo cristiano, de toda persona que viene a Cristo, es que sea completado. ¿Para qué? Para estar preparado, para hacer buena obra. ¿Usted quiere hacer buenas obras o quiere hacer malas obras? ¿Usted quiere hacer las obras de Dios o las obras del enemigo? Si usted quiere hacer las obras de Dios, necesita ser enseñado, corregido, redarguido e instruido en las cosas de la justicia, en lo que es bueno y entender lo que es bueno y lo que es malo. Y esto usted no lo va a poder encontrar en libros de texto, sino solamente en el que tiene el poder para hacerlo, porque es útil. Esto es en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene este poder, el poder de sobreedificarnos, de darnos lo necesario para crecer. Y mire, no solamente eso, Pablo le va a decir a los ancianos de Éfeso algo más. No solamente encomendarnos a Dios es bueno, encomendarnos a su palabra es maravilloso. Esa palabra tiene poder para hacernos crecer, para poder hacer cosas, para estar preparados para hacer cosas buenas, para no equivocarnos en este mundo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, porque muchos dicen, bueno, yo quiero recibir todas las bendiciones de Dios en este mundo. No, dice también que tiene el poder de dar herencia a todos los santificados, a todos los que han sido llamados por Dios, todos aquellos que están siendo edificados por medio de la palabra de Dios, tienen la capacidad de recibir una herencia. Una herencia si usted no sabe qué es una herencia es algo que recibe una persona de parte de otra persona simplemente por el simple afecto, por el simple amor, por el deseo de darle sin que la otra persona, sin que yo haya hecho nada e incluso sin merecerlo, simplemente porque soy familiar o porque así ha querido ser la voluntad de la otra persona de entregarme algo que no era mío, pero que él te lo quiere dar de una manera gratuita. Así que Dios quiere darnos una herencia. ¿Sabe qué es una herencia? Lo hemos visto. ¿Quién recibe una herencia?
Normalmente los que dicen reciben una herencia son los familiares, los hijos, los padres heredan a los hijos. ¿Y qué necesitas para una herencia? Lo que necesitamos para una herencia normalmente es que nuestros padres digan, ¿sabes qué? Te voy a heredar esto. Ok, pero si papá muere o mamá muere y no nos deja un documento en el cual especifique que es nuestro, entonces no podemos reclamar esa herencia. Lo dijo papá, lo dijo mamá, pero necesitamos legalmente un documento que demuestre que yo voy a recibir esa herencia. ¿Y qué parte de esa herencia me toca? ¿Qué necesito para recibir una herencia? Dios quiere darnos una herencia. ¿Qué necesitamos para recibir esa herencia que Dios quiere darnos? ¿Cuál es esa herencia que quiere darnos? ¿Cuáles son las características de esta herencia que Dios quiere darnos? ¿Le gustaría saber a usted cuál es la herencia y qué es lo que Dios quiere darte? ¿Le gustaría hacer? Mire, esto lo estaremos estudiando en el próximo estudio, para que usted sepa lo que Dios quiere darle, esa herencia que le quiere dar gratuitamente a usted. ¿Le gustaría conocer si usted puede recibir esa herencia? Dios le bendiga. Y es aquí donde terminamos la primera parte, el primer estudio. Aquí es donde terminamos el primer estudio. Donde ya hemos planteado este primer versículo. Hemos hablado de, es bueno encomendarnos a Dios. Es importante encomendarnos a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, ¿qué características tiene? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Hemos visto para qué nos puede, dice que puede sobreedificarnos, hacernos crecer, cómo nos funciona esta palabra. Y ahora esta palabra también tiene la capacidad de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia para que podamos hacer las obras correctamente, para saber hacer lo que es bueno delante de Dios, para tener las bendiciones, pero no solamente en este mundo, sino que dice también que nos puede dar una herencia, una herencia. Esta herencia es la que vamos a estar estudiando la próxima semana, cuál es la herencia que Dios quiere darnos y cómo puedo obtener esa herencia, cómo puedo ser parte de esa herencia, cómo puedo recibir ese beneficio de ser de una herencia. Y así terminamos con una pregunta. ¿Le gustaría a usted saber si usted puede recibir la herencia que Dios le quiere dar? Y dice, sí. La próxima semana nos vemos y en esta hora vamos a estar compartiendo con usted este nuevo estudio. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras saber de lo que hemos visto? Sé que lo vimos en dos partes la primera clase, pero traté de hacer un pequeño resumen. Pero usted véalo en YouTube y puede unir las dos partes. Y aparte de eso, pues le vamos a dar material para que usted pueda compartir. Recuerda que es importante estudiar esto a tal grado que usted al estarlo practicando va a llegar un momento en que te lo vas a aprender de memoria y vas a poder tener los textos de memoria y poder tener también el conocimiento y el entendimiento cada vez. Mientras más lo compartas, más vas a comprender los textos y que te va a ayudar mucho para compartir la palabra de Dios. Ok, bueno, hasta acá algún comentario, alguna pregunta, dejo los micrófonos abiertos. Voy a detener la grabación porque hasta aquí terminamos la grabación.